Ya estamos de regreso desde Mérida y le agradezco a Rogelio Castro Vázquez que nos acompañe aquí. Él es el secretario general del Infonavit a nivel nacional, yucateco él. Rogelio, bienvenido acá a la revista. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar acá, un gusto saludar a todo tu público. Muchas gracias. Oye, Rogelio, algo que siempre nos preguntan todos, nos dicen, el Infonavit puede dar créditos para casas, pero ¿y si quieren comprar terrenos, hay alguna posibilidad? ¿Se puede? ¿Cómo le hacen? Claro, mira, estamos, por supuesto, nosotros cambiando las cosas en el Infonavit. Y algo que sin duda alguna, eh, el enfoque que ahora tienen los nuevos créditos es que tenga el trabajador más opciones, Ujú. que no se quede solamente con comprar una casa de fraccionamiento o un departamento ya hecho, sino que el trabajador también tenga la oportunidad de visualizar cuál sería la casa de sus sueños o el lugar de sus sueños donde quiere pasar su vida. Y en este caso, por eso se reformó la ley. Había una traba que te permitía únicamente un crédito, Ujú. pero también solo te permitía comprar para una casa. Cambiamos la ley y ahora el trabajador puede tener más de un crédito, pero además ya puede comprar un terreno. Ok. ¿Esto qué significa? Se va a abrir las puertas a mucha gente. El otro día platicaba con un empresario y, y me dijo, mira, esto puede abrir muchas oportunidades a gente, por ejemplo, como los meseros, Ujú. porque ellos tienen, los registran con un salario muy bajo, pero donde reciben mayores ingresos Las es con las propinas. propinas. Entonces, por ejemplo, un trabajador de ese tipo, por su salario, solo podía tener un crédito, digamos, bajo y no podía con sus ingresos, poder sus ingresos extras accesar a otro crédito más alto. Entonces, un mesero, ahora con su crédito, porque les vamos a prestar entre, bueno, por supuesto, terrenos de 60,000 hasta un poco más, dependiendo. Pero, por ejemplo, en promedio, yo creo que 200,000, cuanto más se van a gastar en su crédito para terreno. Entonces, cuando compren su terreno con sus ingresos extras, van a poder construir su casa. Esto es importante porque le permite al trabajador ir planeando. Pero más que eso, en 2 años, por ejemplo, ya van a poder refinanciar ese crédito. Si tú sacaste o obtuviste tu crédito para terreno y llevas 2 años pagándolo de manera puntual, Ujú. yo como Infonavit te voy a refinanciar para darte un crédito más Más alto. alto y así construyas tu casa. Esto lo vamos a hacer Es ya un a doble partir, crédito a partir de lo que digamos, de la base que pudo contratar primero comprando su terreno. así es. Digamos, si Y se porta bien y lo devuelve en forma, le pueden dar el claro, incremento. claro, son 2 años que Ujú. van a tener que esperar los trabajadores, pero por ejemplo, los que tienen ingresos extra, como los meseros, pues ellos ya pueden empezar a construir y luego refinanciar Ujú. para a lo mejor hacerla un poco más grande la casa. Pero esto permite que los trabajadores que no tenían la oportunidad de planificar qué hacer con su crédito Infonavit, ahora sí lo tengan. Y esto cambia totalmente el enfoque de cómo funcionaba el mercado inmobiliario en el país, que el mercado inmobiliario estaba basado en hacer de manera masiva las casas como si fueran productos de comercio. La casa, aunque sí produce una economía importante para la gente de México, produce empleos, hay una cadena importante de industrias alrededor de la vivienda. Entonces, sí, sí es un producto económico al final de cuentas, o algo que genera economía, pero desde la visión del Infonavit no puede ser esa, porque el Infonavit es un instituto de seguridad social, es una manera en la que el trabajador ahorra y gracias a ese ahorro obtiene un crédito. Y si no existiera el Infonavit, muchos trabajadores que ganan menos de 10,000 pesos mensuales no hubiesen tenido su casa. Hoy, el 60% de los créditos que damos Sí. nosotros como instituto son para trabajadores que ganan menos de 10,000 pesos. Ujú.
y 60% de los créditos hipotecarios del país los da el Infonavit. Estamos hablando que ahora que el mercado se ha diversificado, damos el 60, pero si tú lo ves en la historia de México, de la construcción de casas en México, Infonavit ha llevado creo que el 80% de las viviendas que se han hecho en el país. En los 70 no había constructoras de vivienda Y ellos lo hacen. y entonces el Infonavit empezó a contratar constructoras y así se fue madurando el sector de la construcción, ¿eh? Y llegó a los 90 cuando ya se dijo, bueno, ya que se abra el mercado y no sea una asignación del Infonavit, sino que ya el mercado, los propios trabajadores decidan qué constructora quieren ir. Y eso fue como en los 90 cuando ya dejó de construir el instituto. Y ahora estamos cambiando nuevamente otra gran reforma en donde el trabajador va a decidir ya no solo quién le construye su casa, sino cómo quiere que se construya su casa. O Y sea, ese es el gran no las que cambio. ya vienen prefabricadas. Exacto, exacto. Ya que eso va a continuar, ¿eh? Porque Ujú. hoy en día te puedo decir que son alrededor de más de 200,000 créditos que se dan. Estamos hablando casi de la mitad de los créditos son para casa nueva. Ok. Pero lo que va a provocar para nosotros es un incremento en las opciones de crédito y que el trabajador, además de que quiera, si quiere comprar su casa en un fraccionamiento, lo puede hacer, pero si quiere él comprar un terreno y empezar a construir, también lo va a poder hacer. Así que esto sin duda cambia la manera de ver el mercado inmobiliario. Oye, Rogerio, ya llevas 3 años en el Infonavit. ¿Has visto los cambios que se han dado? ¿Has visto que ha cambiado no solamente la forma de financiamiento, ¿no? sino la forma de actuar del propio Infonavit? ¿Estás contento? La verdad, muy orgulloso. Primero porque conocí una institución tan importante como el Infonavit, la conozco ya en su esencia, que es, te digo, que sirva a los trabajadores para tener una vivienda. Y eso primero para mí creo que ha sido un gran aprendizaje. Pero luego el cambiar la manera de cómo funcionaba el Infonavit, que era, la verdad, un instituto que le mordía a los ingresos del trabajador muchísimo. Y hoy decir, ahora vamos a ayudar a los trabajadores condonando deudas Se cambió el enfoque. y sobre todo ofreciendo otras opciones de crédito. Yo creo que esa transformación nos las vamos a llevar como un logro histórico, como cuando fui legislador también, este, ahí esa legislatura que me tocó la 63 legislatura, ahí me tocó pues aprobar, por ejemplo, leyes como la Ley General de Transparencia, la Ley General del Sistema Anticorrupción. También me sentí muy bien porque como legislador participé en esos procesos de cambio. Pues ahora también me siento orgulloso de que estamos viviendo una transformación en el país y sobre todo haberla conducido desde el Infonavit y que nos dieran la oportunidad de ayudar a tantos trabajadores. También me lo voy a llevar con mucho orgullo. Y ahora más que nunca, pues tenemos un gran pendiente que es pasar todos los créditos estos en vez de salarios mínimos a pesos. Esa pesadilla que representa pagar tu crédito en vez de salarios mínimos. Este, por supuesto que nosotros somos testigos del sufrimiento del trabajador, de cómo llega al estado de cuenta y ves que sube, sube, sube y pagas y Y nunca nunca dejas de va. pagar. Exacto. Eso creo que la verdad, pues no hemos podido cambiarlo de todo. Sí hemos hecho esfuerzos. Ujú. Empezamos reestructurando más de 300,000 créditos, trabajadores que habían pagado 90%, se les condonó el 10% y se les liquidó la deuda. Trabajadores que tenían más de 15 años pagando, se les hizo un descuento al saldo del 55%. Y así ayudamos a 300,000 trabajadores. Y luego también, durante la pandemia,
se beneficiaron alrededor igual de 300,000 trabajadores con reestructuras. Por ejemplo, un trabajador que se quedó sin empleo tiene derecho a un seguro de desempleo por 6 meses, pero normalmente les piden un 10%, porque como todo seguro, Sí, tienes que pagar algo, entonces les pide un 10% y aún así, con eso se paga el 90%. Lo que hicimos fue condonar todo, o el sea, 100%. al 100%, no les pedimos el 10% y pudieron pagar su crédito durante 6 meses. Y el otro esquema que hicimos también, normalmente también un trabajador tiene derecho a prórrogas, solo. Que te pueden dar una prórroga al tiempo que tú digas. Si te pides una prórroga de 6 meses, si no pagas el crédito, pero suben los intereses. Claro. Lo que hicimos fue, en la Sí. pandemia, es nada de intereses, Ujú. se congela totalmente la deuda y pues tiene su prórroga el trabajador de 6 meses. Y luego podía utilizar su prórroga ordinaria, ¿no? Ujú. Pero entonces, así beneficiamos casi 500,000 trabajadores en todo el país ante pues también los despidos que hubo por la pandemia, que por cierto, ahí hay que decirlo y reconocerlo, gracias a que tenemos este gobierno, un gobierno que ahorra, que trabaja por la gente, pues se inició un proceso de vacunación muy adelantado a otros países de Latinoamérica, y con ese proceso de vacunación logramos recuperar el millón de empleos que se perdieron durante la pandemia, y hoy vemos un crecimiento del empleo importante y eso ayuda al Infonavit. El que exista empleo formal, sin duda, pues genera que más derechohabientes se afilien al Infonavit y por supuesto más gente tenga un crédito. Y la recuperación de los empleos, que es importantísimo. Pero también otra cosa que influye para nosotros como instituto son los aumentos al salario mínimo. Ujú. Eh, Fíjate que el otro día estaba revisando la historia de estos créditos en veces salarios mínimos. Y en ese tiempo, cuando se hicieron, porque no es, los veces salarios mínimos no los hizo este gobierno, sino fue un esquema del modelo neoliberal en donde el trabajador se le dijo, te voy a pasar el esquema a veces salarios porque seguramente vas a subir de salario. Sí, Entonces va a amortizar más rápido el crédito, o sea, vas a pagar en sí. menos tiempo. Y nunca pasó eso. O sea, se engañó a los trabajadores con con ese principio diciendo que si lo ponemos en vez de salarios mínimos, baja más rápido el crédito. Y nunca pasó, nunca subió el salario y nunca bajó el crédito. Entonces, tenemos padeciendo este esquema por muchos años, y ahora con el crecimiento del salario mínimo histórico, como ya está desindexado, pues no afecta el crecimiento de estos créditos, y ahora sí se está viendo en estos créditos el avance. Pero, ¿qué pasó este año? A ver. Esto es importante porque hace poco lo dije en un video. Tenemos una inflación histórica. Hace 20 años que no había una inflación del 7%, Ujú. como la hay ahora. Según lo que teníamos que, porque estos créditos cada año tienen que subir conforme a la inflación. Ujú. Ya no con los salarios mínimos, pero sí conforme a la inflación. Y la inflación que habíamos tenido en los últimos años era cuando mucho del 3.5, pero no habíamos llegado a un 7.3%. ¿Por qué lo tasamos así? Porque el Infonavit le tiene que dar un rendimiento a los trabajadores ahorradores que no sacan un crédito. Tú tienes tu dinero en el Infonavit, yo lo estoy cuidando, yo estoy con eso generando más créditos, pero al final de tu vida laboral, Ujú. pues tú me vas a pedir ese dinero y pues yo te Cuentas. tengo que entregar un rendimiento de eso para que Ujú. siga valiendo lo mismo o mucho más. Entonces, ese rendimiento está conforme al aumento de la inflación. Este año íbamos a tener que aumentar 7.3% por la inflación,
¿Y eso qué significaba para un trabajador? Un trabajador que pagó el año pasado con mucho esfuerzo su crédito de estos de veces salarios mínimos, significaba como si no lo hubiese pagado todo el año. Entonces, eh, cuando vimos esto en diciembre, convocamos de manera extraordinaria a los tres sectores que conforman el Infonavit. Tú sabes que el Ujú. Infonavit es una institución tripartita Sí, en donde hay representación de los obreros, representación de los patrones y representación del el gobierno. gobierno. Los convocamos a los tres y les dijimos, a ver, necesitamos que esto no impacte a las familias de México y sobre todo que son 3.5 millones Claro. de créditos que están así. ¿Cómo le hacemos? Lo que propusimos nosotros como administración es, vamos a hacer un promedio de los últimos 5 años Ujú. para que no sea un impacto tan fuerte para los créditos de veces salarios mínimos, pero también para los ahorradores, Ujú. porque los ahorradores también tenemos que pensar que hay que entregarles cuentas luego. Propusimos este esquema y el aumento ya no va a ser de 7.3, sino de Ajá. 4.99%. Y con esto, 3.5 millones de trabajadores, por lo Ujú. menos lo que pagaron el año pasado, se va a reflejar. Esto creo que ayuda mucho para entender que estos veces salarios mínimos, aunque es un esquema perverso, pero aún así, por las finanzas del instituto no podíamos ponerlo en cero, por ejemplo. Claro. Lo que esto ayudó a 3.5 millones de trabajadores, lo vamos ahora a complementar porque en mayo abrimos, y esto ya está aprobado por el Consejo, ¿eh? Ujú. O sea, ya en el Consejo ya nos autorizaron cambiar todos los créditos en vez de salarios mínimos a pesos. Ok. Pero lo vamos a ir haciendo por etapas y sobre todo también con autorización del trabajador. Vamos a abrir una ventanilla en mayo. Ujú. Esta ventanilla va a estar disponible para todo trabajador que quiera pasarse a pesos. Ujú. Si llega el trabajador y quiere pasarse a pesos, pues va a tener ciertos esquemas dependiendo de la situación, porque igual hay trabajadores que tienen muchas deudas que quizá no reciban descuento, pero sí su esquema de pago va a mejorar mucho más que como lo tiene ahora, porque Claro. ya no va a incrementar cada año. Ujú. En el caso de trabajadores que están al corriente o trabajadores que tienen un crédito, o que le llamamos nosotros un crédito sano porque no ha tenido muchas reestructuras, Ujú. pueden recibir descuentos hasta del 25% al saldo. Ok. Y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco. Esperamos que en mayo en todo el país se acerquen por los programas que hemos hecho. Ah, esto ya se hizo antes, en sexenios anteriores se intentó. Ujú. Y en la primera etapa, bueno, la primera vez que se intentó, llegaron 5,000 trabajadores a la ventanilla Ok. para cambiarse a pesos. Que digamos, muy bajo para un Para el- tamaño de créditos. Cuando nosotros lo hicimos ahora en este en abril del 19, cuando abrimos Ujú. una convocatoria parecida, llegaron como 200,000. Ok. No todos calificaron. De esos 200,000 calificaron como 50. Ok. Entonces, digamos que ahí atendimos 50,000. Ahora vamos a buscar 70,000 de entrada, pero si vemos que el programa tiene éxito y la gente se acerca Lo van a y ampliar. ya vamos solucionando, por supuesto lo iremos ampliando para que en el sexenio por lo menos ya logremos cambiar más de 1 millón de créditos de estos de veces salarios mínimos. Pues te agradezco mucho, Rogelio, de verdad que nos hayas acompañado transformando el Infonavit. Ojalá y que lo logren y que sigan dándole, ¿no? No, aquí seguimos y por supuesto lo más importante es que ahora sí el Infonavit está al servicio de las y los trabajadores. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida. Volvemos.